Buenas noches, querida familia, amigos, hermanos, espero que estén bien. Les mando un saludo, muchas bendiciones desde aquí. Y bueno, hoy, como todos los jueves, a las 8 de la noche, qué gusto me da conectarme con ustedes en vivo para estar estudiando juntos la carta a los romanos. Y donde quiera que estén, excepto si vienen manejando, como ya lo saben, les invito a que me acompañen abriendo sus Biblias en Romanos capítulo 10 y que dejen algún separador, ya que estaremos terminando de estudiar la sección de versículos que comenzamos desde hace algunas semanas. Y bueno, quiero solamente recordar lo que vimos la semana pasada en Romanos capítulo 10, antes de orar para poner ese tiempo en manos de Dios. Veíamos del versículo 13 en adelante que la Biblia, aunque nos enseña algo hermoso, después también empieza a hacer una serie de preguntas que a la par que animan, también nos confrontan y nos retan. Pues es cierto que dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, cuando lo invoca no a través de un mantra, sino como ya lo estudiamos anteriormente en este tema donde vimos si era bíblica o no, la famosa oración tan polémica y debatida aún dentro del círculo cristiano, ¿verdad? Si es bíblico o no es bíblico hacer esta oración recibiendo a Cristo. Y vimos una respuesta que yo digo lo mismo que con el noviazgo, ¿no? Preguntan, ¿es bíblico o no? Y les digo, solamente es bíblico el noviazgo bíblico. Y suena como un juego de palabras un poco curioso. Y bueno, el punto es que el noviazgo que hoy practican muchos no tiene nada que ver con el de la Biblia y eso pues por supuesto no es bíblico. Entonces, con esta oración famosa es lo mismo, ¿no? Solamente es bíblica la oración que enseña la Biblia, que es una oración en la cual yo repito con mis labios solamente aquello que primeramente creí en mi corazón. Solamente repetir lo que no creí no sirve para nada. No somos salvos a través de un mantra o de un conjuro, sino a través de la fe. Y esa oración lo que hace, pues es bueno confesar con nuestros labios, ¿verdad? Lo que creímos en nuestro corazón. Y después de eso dice el versículo 14, pero ¿cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído? No se trata de invocar nada más porque sí el nombre del Señor, lo vimos la semana pasada, de ponerles una pistola y decirles repite esta oración. Tienen que invocar a aquel en el cual creyeron. Es importante que se aclare punto por punto el plan de salvación, que nosotros como cristianos sepamos presentar el plan de salvación. Aquí no me voy a meter porque ya lo hemos visto anteriormente y solamente enfatizo en que, bueno, yo no entiendo cómo algunos me han dicho, oye pastor, yo no sé compartir el plan de salvación, y les digo, pues ¿cómo lo hiciste para entregar tu vida a Cristo? Porque si no sabes compartir el plan de salvación, pues no sabes lo que hiciste, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros estemos conscientes de esto y que sepamos compartir en cuestión de minutos pues el plan básico de salvación, para que entonces puedan invocar a aquel en el cual creyeron. Pero luego pregunta Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, oye, ¿cómo van a creer en alguien o en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Y fue esto lo que estuvimos estudiando la semana pasada. La importancia, el reto, el mandato y la bendición de compartir la gran comisión. Y vamos hoy a continuar. Probablemente el mensaje de hoy sea un poco más breve que los anteriores. Regularmente estamos aquí de 8 a 9 de la noche. Digo probablemente porque ya mejor me callo. Siempre que digo que no me voy a tardar, me termino tardando y a veces ni siquiera termino, ¿verdad? Ayer justamente compartía con los varones. Estará pronto el mensaje en línea. Hablamos acerca del poder que tenemos nosotros de ser influencia en nuestro círculo cercano, dentro y fuera de la iglesia. La importancia de ser luz, de que como dice la Biblia, ¿verdad? Ellos se hagan a nosotros y no nosotros a ellos. Y ayer sí logré terminar en los 40 minutos que regularmente se tienen, para después dejar 20 en interacción en grupos pequeños. Por cierto, dicho sea de paso, si vives en Toluca, Metepec, las áreas circundantes, te invitamos todos los miércoles a las 7:30 a un tiempo de alabanza general, toda la familia, y a las 8 de la noche tenemos estudios personalizados para varones y para mujeres, y luego grupos donde de acuerdo a la edad de cada quien pues siguen interactuando, conviviendo y profundizando en el mensaje, y prontamente estará el mensaje disponible. Entonces les decía al terminar ayer que era más fácil ver que un muerto resucitara que yo me tardara 40 minutos. Regresando al punto, porque si no no lo voy a lograr hoy tampoco. Dice el versículo 15, dice, ¿y cómo predicarán
y esto ya no lo vimos, si no fueren enviados. Y luego añade, citando al profeta Isaías, dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron, dice el 16, al evangelio. Pues el mismo Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que versículo 17, esto es importantísimo, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y hasta aquí quiero que le dejemos tantito, y de aquí hay mucha tela de donde cortar. Si no me meto en algunos temas más a fondo es únicamente porque ya lo hemos tratado anteriormente en esta carta a los romanos, como el poder de la fe, el poder de la palabra. Esto lo hemos visto anteriormente, entonces me voy a limitar únicamente, sin profundizar en lo que es la fe, la palabra, etcétera, a la aplicación o explicación que nos da el contexto inmediato en estos versículos, nada más. Y qué increíble, y quiero comenzar con el versículo 17 y ahorita regresamos al 15. Y te preguntarás por qué vamos a hacer eso, porque bueno, yo puedo irme al 15 y la importancia de enviar y de anunciar la palabra, pero si no nos queda claro lo que concluye de manera contundente el versículo 17, quizá lo otro nos entre por un oído y nos salga por el otro, ¿verdad? Porque muchos lo sabemos. De hecho, la semana pasada justamente hablábamos de eso, ¿no? Y tiro por viaje, creo que la mayoría de los pastores en las congregaciones, pues bueno, nos están animando, exhortando a predicar la palabra, a cumplir con la gran comisión de Mateo 28, 19 al 20, de anunciar las buenas nuevas, como ayer lo veíamos, de anunciar a Jesús, de predicar de Jesús, de hablarle a los demás de nuestra fe. Podemos profundizar mucho en esto, pero la realidad es que gran parte de la congregación probablemente, y tenemos que ser honestos con esto, sea más del 50-70%, no acostumbra a compartir su fe. Esporádicamente, si hay casi que alguien le dijo, oye, sé que eres cristiano y compárteme, lo hacen, pero la gran mayoría no tiene el hábito de hacerlo. Y lo sabemos, ¿verdad? Porque en los eventos donde van personas nuevas, los domingos, cuando van personas nuevas, casi siempre nos damos cuenta que son invitados por un círculo muy cercano de algunas familias que sí están constantemente compartiendo de su fe. Y es evidente que la gran mayoría no lo hacen. Yo no sé cuál es el tamaño, hablo en números, porque el tamaño no se mide en números, entonces lo digo de forma relativa, entre comillas, más bien la cantidad de personas que asisten a tu iglesia, porque hay iglesias pequeñas en asistencia, pero enormes espiritualmente, y hay iglesias de miles de personas que están vacías, ¿verdad? Porque por muchas razones, y no es el tema el día de hoy. Pero si cada persona simplemente, fíjate este ejercicio, se dedicara a predicar y a discipular a una persona por año, nada más, esa iglesia en un año se duplicaría. Y si esas personas que les enseñaron entendieran este principio y a su vez le predicaran solamente a uno y discipularan solamente a uno, esa misma iglesia al cabo de 2 años sería 4 veces más grande que 2 años atrás y seguiría creciendo exponencialmente, y en algunos años no habría iglesia que cupiera en el lugar donde se reúne actualmente. El mero hecho de que absolutamente todas lleguemos a un punto donde el crecimiento exponencial se detiene nos habla de que hay un momento en el que parte de la congregación deja de hablar. Es cierto, también como lo veremos, hay mucha gente que, como aquí mismo lo dice, no cree lo que se le anuncia. Pero la pregunta no es en este momento cuántas personas hemos traído a los pies de Cristo, sino si al menos lo hemos intentado, ¿verdad? O sea, yo no te estoy diciendo, oye, ¿y por qué no has traído a 10 o a 20 o a 15? Sino al menos le has compartido, al menos lo has intentado, al menos has orado por ellos, porque ya si tú sembraste la semilla y fue una semilla infértil, una tierra infértil, perdón, donde la semilla no dio fruto, pues ya no es tu responsabilidad. Creo que la semana pasada lo veíamos y hoy lo retomaremos un poquito, ¿no? Lo que pasa con la semilla ya depende de la persona y su trato con Dios, y esa es la obra del Espíritu Santo. Tú y yo no convertimos a nadie, tú y yo no convencemos de pecado. Esa es la obra del Espíritu Santo, que convence al mundo de pecado y que regenera a las personas. Nuestra chamba únicamente es anunciar el evangelio. Pero a lo que iba con todo esto,
mucha gente, a pesar de que sabe que lo tiene que hacer, no lo hace porque no le ha caído el 20. Y por eso me quiero adelantar de lo que dice el versículo 17, algo tan maravilloso como lo es la fe, que le da a las personas firmeza para vivir esta vida, que les lleva a entregar su vida a Cristo y recibir la salvación y la vida eterna. Dice, viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces te lo quiero explicar de esta forma. Si nosotros no predicamos la palabra, la gente no va a oír la palabra y no va a tener fe. Estamos siendo corresponsables de que muchas vidas no sean transformadas, de que no estén viviendo vidas en fe. Regularmente aplicamos esto a nosotros, ¿verdad? La importancia, y lo veremos también en este mensaje o la próxima semana, de estudiar la Biblia, de discipularnos, porque si no conocemos la palabra y las promesas de Dios, no vamos a desarrollar nuestra fe. Y casi siempre este es el enfoque, ¿no? Hermano, la fe es por el oír por la palabra, así que usted tiene que leer la Biblia, y esto es totalmente cierto. Pero aquí, ojo, el enfoque que le está dando Pablo no es hacia el poder de la palabra en mi vida, sino en la vida de los demás. Ojo con que el contexto está hablando de la justificación por medio de la fe, de que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, de que después de esto, que no todos recibieron la palabra, y en medio de esto se encuentra el versículo 17. Entonces el contexto inmediato, ¿verdad? Y si nos enfocamos de una forma estricta a lo que está diciendo, es que la fe en la vida de las personas, es decir, aquellos que entreguen su vida a Cristo, que sean salvos y que vivan por fe y cuyas vidas sean transformadas, lo van a hacer, serán salvos y serán transformados hasta que escuchen, y van a escuchar hasta que alguien les predique la palabra. Entonces, tenemos nosotros en nuestras manos esta herramienta poderosísima, por así llamarle, en términos prácticos, que es la oportunidad de sembrar en sus vidas la palabra de Dios. A través de nuestro testimonio, a través de nuestras palabras, a través de nuestras redes sociales, a través de dejar un folleto, un CD, un libro, lo que sea. Pero mi hermano, hazte el hábito de pedirle a Dios en oración: Dios, ponme personas, dame las palabras, crea los momentos, monta diferentes pretextos, Señor, y mantente atento, porque Dios lo va a hacer, y tienes que estar bien vivo y con mucho discernimiento, ¿verdad?, para poder sembrar en ese momento la semilla de la palabra de Dios. Qué triste que hoy no puedo decir evidentemente en todas, porque no conozco todas, pero sí en muchas congregaciones, y eso sí lo sabemos todos, ¿verdad?, porque ahí están las redes sociales y ahí están los mensajes. Siempre que se habla de sembrar, se enfoca y se enfatiza únicamente en el dinero. Y ver a pastores que están exhorte y exhorte y exhorte a que siembres dinero. Y por supuesto que la Biblia habla de los diezmos y las ofrendas, etcétera, etcétera. Y también, si nos da tiempo, lo vamos a ver, porque dice cómo predicarán si no fueren enviados. Y ahorita vamos a ir para allá, que la iglesia tiene que enviar a personas a que prediquen el evangelio. Pero, mi hermano, hay una semilla que es mucho más poderosa, que todos tenemos en nuestras manos, que es la palabra de Dios, que a través de ella la gente puede llegar a creer y a través de la fe ser salvos. Y tú tienes esta semilla en tus manos, porque a lo mejor cuando llegue el domingo, el devocional de ofrendas en tu iglesia, tú dices, como dice Marto, ¿verdad?, 0 varo, pues no tengo, no aporto, o no estoy convencido, o yo me quedé en la ley del Antiguo Testamento, o algunos, ¿verdad?, en el Nuevo no habla de la palabra diezmo, y ponen pretextos para justificar su espíritu de macanet, lo que tú quieras. Hoy no es el tema, que dicho sea de paso, el diezmo no nace de la ley, nace de la gratitud antes de la ley en un par de personas, así que no te pongas a jugar al teólogo con el Señor, porque sales perdiendo, ¿verdad? Pero hay una semilla que tú tienes, tengas muchos o pocos recursos, tú tienes la oportunidad de compartir la palabra de Dios.
y eso puede transformar la vida de las personas. Entonces el otro has puesto 1000 pretextos y lo que tú quieras, y que le estoy pasando mal y que no tengo, al contrario, ayúdenme. Pero ¿qué objeción pones? ¿Qué pretexto tienes a la apatía espiritual con la que has vivido? Y al que le quede el saco que se lo ponga, y al que no, pasen esto por alto, ¿verdad? Mediante la cual no le has predicado de ninguna forma a nadie en lo absoluto de lo que tú conoces. Y hay mucha gente que sigue con su arsenal de pretextos. No tengo tiempo. Quisiera creerte, tu cuenta de Netflix me dice lo contrario. No sé qué les voy a decir, me pongo nervioso, tartamudeo, lo que sea. ¿Qué me cuentan tus redes sociales? Y con eso terminamos la semana pasada. Dale una ojeada a lo que has publicado de lo que va del año para acá, el último trimestre. Y ve en proporción, estadísticamente hablando, qué porcentaje de tus publicaciones están dedicadas a hablar pura tontería que ni contamina ni edifica. ¿Qué porcentaje a compartir cosas que contaminan y qué porcentaje a compartir cosas que edifican? No puede ser. Lo compartí ayer con los varones y en la noche platicando en un grupo ahí de WhatsApp con un grupo de amigos y discípulos, ¿verdad? Decía, aquí está un ejemplo claro de lo que acabo de decir. Les decía ayer, ¿cómo es posible que nos dé pena hablar de nuestra fe cuando si supiéramos en las tonterías que se mete la gente? O sea, sí, la palabra de la cruz dice, 1 Corintios 1:10, a los que se pierden es locura, ¿verdad? Y muchos no lo entienden, pero aún dentro de su mente que lo considera como locura, se meten en cosas que son mucho más locas todavía. O sea, te da pena a ti hablar del Señor y acaban metiéndose en rollos de brujería y con chamanes y en filosofías rarísimas. Entonces justamente ayer en la noche llego y un amigo preguntaba, oye, ¿qué rollo con lo de los marcianos que llegan hoy el 23 de marzo? Y me puse a investigar y dije, no puede ser, ya como dice el meme, ya llévanos, Señor, ¿no? Y dices, y lo digo en tono de broma, ¿no? Esta gente no merece ser salva. Aclaro que lo dije en tono de broma, porque nadie merece ser salvo. Pero dices, no puede ser que la gente se crea estas cosas y que ahí estén publicando. Hoy la página de Noticieros Televisa, que antes era Foro TV y que ahora es N+, en teoría los que nos están viendo de otro país, un medio de comunicación supuestamente serio, formal, objetivo, publicando esta nota. Que un cuate que se presentó como el viajero del tiempo venía de no sé cuántos años adelante y nos venía a decir que hoy venían los marcianos y que iban a acabar con la humanidad y que se iban a llevar a otro planeta habitable a 8,000 personas. Y había gente republicando estas tonterías por no utilizar otro término que te vaya a tropezar, pero ganas no me faltan. Y la Biblia en original lo llego a utilizar, solamente que se tradujo como tonto, pero ahí averigua la palabra petai en el hebreo que se traduce como tonto, qué es lo que significa en el original. Nada más no te vayas a espantar, porque hay cosas que ya están en otro nivel. La gente publica estas cosas. La gente se cree estas cosas. Veas en los comentarios algunos bromeando, pero otros en verdad atemorizados. Y si es cierto, y si vienen los marcianos, y si nos llevan. Entonces, ves al mundo que te preguntas, bueno, híjole, no tomó su mamá ácido fólico cuando era niño, o se le cayó de la cama, o qué le pasó a esta gente para que compartan estas cosas. Y a ti y a mí nos da pena hablar de Jesús. Bueno, a ti, ¿verdad? Lo digo porque parte de lo que aprendemos cuando enseñamos es que cuando confrontamos hay que incluirnos en el paquete para que no suene como que te estoy poniendo cargas y te estoy condenando y juzgando, sin una exhortación. Y es un consejo, dicho sea de paso, que es importante, ¿verdad? Pero a veces pues terminamos metiéndonos ahí un autogol. Entonces, ni a ti ni a mí, vamos a ponerlo de esta forma. Y a mucha gente, y ahí si el que le quede el saco que se lo ponga, le da pena hablar de Jesús. Y al mundo no le da pena publicar estas tonterías. Y aparecen en medios de comunicación oficiales, en teoría serios. Y tú y yo, que tenemos cartas contundentes para defender nuestra fe, evidencias históricas de la vida, muerte y resurrección de Jesús, nos da vergüenza porque ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Me van a decir el fanático, el aleluyo, el padrecito y no sé qué. No nos deberíamos de avergonzar. Y Jesús dijo, el que me confiese delante de los hombres, yo lo voy a confesar delante del Padre. Pero no podemos negar que dijo, el que me niegue delante de los hombres, yo le voy a negar delante del Padre.
Entonces yo te exhorto, mi hermano, repito, si te queda el saco nada más, a que si has vivido un cristianismo cobarde, timorato, ay, qué pena publicar en mis redes que mis amigos van a saber que soy aleluyo, hoy dejes esa apatía que no es bíblica, que no va de acuerdo a la voluntad de Dios, que quizás sea la razón por la que no vives con el favor de Dios sobre tu vida, porque te has avergonzado de su nombre, porque lo has negado públicamente, a lo mejor no de forma explícita, pero por omisión. Al tener la oportunidad de compartir y no hacerlo, estás renunciando a hacer lo que Él nos ha mandado, a que dejemos eso de una vez por todas y que nos animemos a hacer aquello que en la Biblia no es una sugerencia, que es una orden, que es un mandato, que es la gran comisión y que tiene el poder de que la gente crea. Ahí está en tus manos. No es nuestra responsabilidad si son o no salvos. Sí es nuestra responsabilidad si escucharon o no el mensaje de salvación. Repito, no es tu responsabilidad si son o no salvos. Sí es tu responsabilidad si escucharon o no el mensaje de salvación. A través de todas las formas posibles, porque hay momentos y lugares. Yo no te estoy diciendo en el trabajo ponte a predicar, te pagan por trabajar, no por predicar, a menos que trabajes en una iglesia. Entonces en la chamba se chambea, ¿verdad? Pero en otros momentos, en otros espacios que tú tengas, mantengámonos pidiéndole a Dios en oración constantemente que nos muestre las oportunidades. No tengas miedo cuando se presente qué voy a decir y si me pregunta algo que no sé. Hay muchísima gente que está más necesitada de lo que tú imaginas, con un corazón mucho más abierto de lo que tú imaginas. Es cierto, habrá mucha gente que te rechace, pero ayer preguntaba en el grupo de los varones, les decía, ¿cuántos de ustedes, hermanos, si se vieran tiempo atrás, no pensarían acerca de ustedes mismos que no hay esperanza? No se hubieran visto y dirían, este cuate jamás va a creer. Y como la mitad levantó la mano. Hay mucha gente que tú volteas a ver que dices, no, este no va a creer. Si hubieran pensado acerca de ti los que te compartieron, quizá tú no estarías en este lugar. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para negarle a los demás la oportunidad que alguien algún día no nos negó a nosotros? Mi hermano, esa es una forma de legalismo. Eso es ser religioso. Más allá de la cobardía, eso es ser religioso. El decir, no, él no se va a convertir, él es muy malo, como si tú y yo hubiéramos sido tan buenos. Entonces, si Dios nos dio una oportunidad y nos extendió su misericordia, tú y yo no somos nadie para negársela a los demás. Y tenemos nosotros que entender este versículo 17 en su contexto. La fe salvífica que va a nacer, por así decirlo, en la vida de muchas personas. La fe que los va a llevar a vivir una vida distinta. No va a venir hasta que oigan la palabra de Dios. Y como lo dice versículos antes, como van a oír si no hay quien les predique. Esto es lo que va a traer un verdadero avivamiento. Hace poco mencionaba, y quiero que escuches con mucha atención porque no estoy ni satanizando lo que voy a utilizar como ejemplo, ni estoy diciendo que no fue genuino o que no vino de parte de Dios, simplemente estoy afirmando que eso no es sinónimo de un avivamiento. ¿Qué pasó, te pregunto yo, con el famoso, entre comillas, avivamiento de Asbury en Estados Unidos? Donde durante días enteros en una universidad o escuela cristiana empezaron a alabar a Dios y la presencia de Dios se manifestó y empezaron a caer rendidos, arrepentidos, llorando, y venía gente de fuera y hacía filas y entraban. ¿Y qué ha pasado con esa gente? Insisto, y que quede bien claro, por lo que escuchamos, porque yo no estuve ahí, pero dándoles el beneficio de la duda, podemos aceptar que fue algo de parte de Dios, que fue genuino, que se manifestó la presencia del Espíritu Santo, que la gente fue hecha sensible a ella, que hubo quebrantamiento, que hubo arrepentimiento y que hubo gran bendición. De eso a decir, hubo un avivamiento, son palabras mayores. Un avivamiento no sucede cuando grandes multitudes hacen filas para entrar en un lugar, sino cuando salen de ese lugar, no para inundar un lugar de personas, sino su ciudad de la palabra de Dios. Entonces podemos hablar que está comenzando un avivamiento, un despertar. Si es la fe por el oír y el oír por la palabra de Dios, entendamos esto. Nuestra comunidad, nuestras ciudades, nuestras colonias, nuestros países no van a venir a Cristo cuando la iglesia se reúne en un lugar a gritar. Ni siquiera cuando se reúnan a adorar, y menos cuando se reúnan a atar al diablo.
sino cuando salgan de donde se reunieron a predicar la palabra de Dios. Si no estás de acuerdo, debátemelo con Romanos 10:17, porque es claramente en el contexto que estamos hablando, esta es la enseñanza que se está dando. Y es así como hubo un avivamiento en la iglesia primitiva. ¿Sucedió algo en lo privado? Sí. Y en Pentecostés el Espíritu Santo habilitó con su poder a los discípulos, pero luego ellos salieron con valor a predicar, porque para eso les iba a ser dado el Espíritu Santo. Fíjate qué increíble y qué contradictorio el tipo de cristianismo que vivimos hoy y qué incongruente. Jesús les dijo, y ahí está en Hechos 1 del 6 en adelante, recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, e inmediatamente dice, y me seréis testigos. Entonces el poder era para habilitarles para testificar. Entonces hoy queremos el poder, pero no la razón para la que nos fue dado, ¿verdad? Entonces lo queremos únicamente para hacer panchos, para salir y que la gente se sienta acalambrada y emocionada y gritaron y la euforia y la alabanza y la batería retumbó y qué bonito y la gente se cayó y un montón de cosas que hasta ahí quedan. Y salimos de nuestros auditorios y nuestras vidas siguen siendo las mismas y no le compartimos a nadie y no publicamos nada. Eso no es un avivamiento, eso es hacer panchos, eso se llama hacer ruido, nada más. Repito, como lo dije Dasbury, no dudo que en muchas ocasiones en verdad la presencia del Señor se manifestó, que lo que sentiste fue genuino. Y estoy dando el beneficio de la duda, porque hay muchos donde es manipulación y emocionalismo y algún día les demostré aquí en Toluca que simplemente tocando bonito el teclado uno puede decir puras incongruencias y la música bonita de fondo haría que sintieras bonito sin que necesariamente tuviera algo que ver con Dios. Pero aún dándote el beneficio y la duda, que tú me digas, no, pastor, en mi iglesia sí es genuino y en verdad es la presencia del Señor, ok, te la compro, pero eso no es un avivamiento. Hablemos de avivamiento cuando la gente esté tan incendiada por Dios que diga, yo quiero que otros conozcan, y le empieza a compartir a los demás y esté predicando en sus redes y no se calle y comparta y predique del Señor. Entonces podremos comenzar a hablar de un avivamiento, porque entonces tendremos comunidades enteras que estarán viniendo a los pies de Cristo, que estarán siendo salvas, que estarán siendo transformadas, que estarán siendo impactadas, que estarán viviendo en fe. Pero regreso al punto, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces la fe, que es la que nos lleva a depender de Dios, a buscar a Dios, a confiar en Dios, que nos lleva a la salvación, a la justicia, que es por medio de la fe, va a venir hasta que escuchen la palabra. Entonces eso nos amarra sí o sí a esta conclusión. No hay un verdadero avivamiento si no hay predicación de la palabra fuera de nuestras congregaciones. Entonces, mis hermanos, reunirnos y decir, atamos al diablo en el nombre de Jesús, lo reprendemos. Él se ataca de risa cuando oye esto. ¿Sabes a qué le teme? A un grupo de cristianos que no se callan la boca afuera de su iglesia. Cristianos bocones adentro, sí, amén, aleluya, lo creo, lo recibo. A él le da risa esto. Él le da pánico a alguien que a lo mejor adentro no hace tanto ruido, pero que afuera no le callas la boca, que está compartiendo y compartiendo y compartiendo y compartiendo del Señor, porque está sembrando semillas y semillas y semillas y semillas de la palabra que van a traer fruto y fruto y fruto y fruto de fe, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tenemos que entender la importancia de la gran comisión. Quiero regresar al versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Ya que entendimos que la fe viene por el oír por la palabra. Y retomando las preguntas de Pablo, ¿verdad? ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? Y viene la siguiente pregunta, bueno, ¿cómo van a predicar si no fueren enviados? Entonces, no se trata que todo mundo tiene que ser enviado, porque la Biblia nos habla de diferentes ministerios, nos habla de diferentes dones, y hay quienes sirven a Dios de una forma, hay quienes sirven a Dios de otra. Entonces, sí o sí, nosotros en nuestro círculo cercano, en nuestra comunidad, tenemos que dar testimonio. Pero hay un grupo de personas que el Señor enviará a otros lugares. En la iglesia primitiva, por ejemplo,
Pablo y Bernabé estaban dentro del grupo local de profetas y maestros sirviendo al Señor. Y de ahí el Espíritu Santo le dijo a la iglesia de Antioquía: apártenme a estos, y los enviaron y los apoyaron, ¿verdad? Y otras iglesias luego se sumaron a este esfuerzo. Entonces, no todos fueron enviados. Tampoco podemos romantizar esto y decir: a todo mundo, vámonos de misioneros, a todo mundo, y todos dejen sus trabajos, porque a lo mejor el Señor quiere que tú seas de impacto en tu comunidad. Si todo el mundo sea de misionero, pues ¿quién va a hacer la obra local, verdad? Pero sí podemos nosotros aplicar esto de dos formas. Número uno, manteniéndonos en oración por aquellos que han sido enviados. Número dos, siendo sensibles a la guía del Espíritu Santo, porque no el hecho de que no todos sean enviados significa que ninguno sea enviado, ¿sí? O sea, no todos, pero no ninguno. Habrá algunos. Y entre esos algunos puede que estés tú. No sé si me expliqué. Ni al extremo de no todos y vámonos, yo me voy. Pero tampoco puedes ignorar que quizá tú eres parte del grupo que será enviado. Que quizá a ti el Señor te llame de tiempo completo. Entonces, y este es otro tema, ¿verdad? Que tendrás que estar dispuesto a lo que sea por causa del Evangelio. Porque muchos dicen: sí, yo quiero servir a Dios de tiempo completo. No aguantan ni la primera prueba, no le predican ni al perico, ¿verdad? El perico que tiene en la cocina dice pura majadería. Entonces entendamos el ejemplo de Pablo. Antes de ser enviado, estuvo en su iglesia local. Y parte de ello hablaré el domingo, pero enfocándome más al servicio que brindamos a nuestra comunidad, ¿no? Personas que dicen: me quiero ir a las naciones, aleluya, y no levantan ni los calzones de su recámara. Entonces, brother, comienza a servir en tu propia casa, ¿verdad? Comienza a servir en tu iglesia local, comienza a respetar la autoridad, y después hablamos del resto de las naciones, ¿no? Yo he conocido jóvenes que andan por todos lados de misioneros y publicando fotos, etcétera, y en su iglesia local y en su comunidad nunca hicieron nada. Lo que les gustaba no era predicar el evangelio, era publicar sus selfies presumiendo dónde andaban por todo el mundo y andar nada más ahí en la farándula espiritual, por así llamarle, ¿verdad? Y utilizando esto como pretexto para conocer y para viajar. Pero si realmente tuvieran carga por las almas, comenzarían con su comunidad local, donde, dicho sea de paso, en su idioma nativo podrían predicar mucho mejor. Y entonces sí se las compro, que ya después de haber testificado en todos sus círculos cercano y mediano, ok, vámonos al resto de las naciones. Y es el orden que el Señor estableció en Hechos 1:8. Me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y así empezó la iglesia primitiva: Jerusalén, Judea, Samaria y luego el resto de las naciones. Hoy mucha gente quiere hacerlo al revés. Quiere ir a todo el mundo y no le predica ni a sus amigos del Facebook, ni a su propia familia. Entonces, número uno, orando por aquellos que han sido enviados. Número dos, ser sensible y no autoengañarte. Si tú ya estás sirviendo en tu iglesia local y el Señor te empieza a llamar más y más y más y más y más, probablemente ya tendrás que acercarte y pedir consejería con tus pastores, asesoría, orarlo muchísimo, quizá tener tiempos de ayuno y oración, porque probablemente algunos sean llamados, y si el Señor nos llama, no hay que decirle que no. Si en verdad es algo de parte de Dios, y cuando viene parte de Dios, no será algo emocional, será algo muy claro, muy marcado, muy definido. Y número tres, a lo mejor no te llamó, pero estás en una comunidad donde constantemente, ¿verdad?, se está predicando la palabra de Dios.
Ok, no sé si ya estamos ahí nuevamente en vivo. Tuve aquí una falla técnica, pero voy a esperar para confirmar y si me apoyan con alguno de los comentarios. Es más, yo voy a poner un puntito nada más. Ok, parece que ya estamos nuevamente en vivo. Si alguien me lo pudiera confirmar, si están escuchando bien, si no hay ningún problema, y retomamos. Como ya lo saben, desde hace algunas semanas estoy utilizando un software para poder transmitir con mejor calidad, mandar la cuenta regresiva 5 minutos antes de iniciar, etc. Y todo esto va ligado a la computadora. Entonces desde hace rato me está marcando que se me acaba la batería. Ok. Si me puede comentar alguien si ya me están escuchando, por favor, nada más antes de seguir hablando, porque según lo que yo tengo aquí, aunque va un poco desfasado, ¿verdad? Ya estamos nuevamente en vivo. Y les decía, empezó a marcar que se me acabó la batería y dije, no hay problema, no me quise parar por mi cargador y conectar, etcétera. Aquí tengo mi bosquejo, pero dije, pues ya me la sigo sin el bosquejo, utilizo la Biblia como bosquejo, pero se olvidó que no solamente era importante tener mi computadora encendida por el bosquejo, sino porque era aquí la central del programa. Muchas gracias, ya me están confirmando, les agradezco mucho esto. Sino que también tenemos aquí nosotros el programa, y bueno, si no hay computadora no hay programa, y si no hay programa no hay transmisión. Pero bueno, les agradezco que ya me están confirmando, ya no necesitamos más confirmación. A mí ya me aparecía, pero como nunca me ha pasado, lo quise confirmar con ustedes, porque fue muy raro, se apaga la computadora, pero pensé que iba a tener que reiniciar toda la transmisión, etcétera, pero gracias a Dios que no es así. Entonces, te decía, ¿verdad? Si en tu iglesia hay esta visión de compartir y puede aplicarse de muchas formas, ¿no? O sea, hay a lo mejor iglesias que envían muchos misioneros a diferentes lugares. A lo mejor hay iglesias que tampoco se trata de enviar por enviar, ¿no? Porque no vas a andar enviando a todo mundo si el Señor no los ha llamado. Y si es una iglesia a lo mejor no muy grande o la gente no está muy comprometida, pues tampoco van a estar enviando solamente porque sí. Pero dices, bueno, el pastor de mi iglesia local, pues no somos pocos y no hay muchos enviados, pero está constantemente buscando tener eventos evangelísticos y congresos y campañas. O a lo mejor es una iglesia que abre otras iglesias y pastores a nivel local en tu nación están siendo sostenidos por la iglesia central. De la forma que sea, es una bendición que tú ahí sí puedas participar, ¿verdad? De forma voluntaria, con tiempo, recursos, servicio, etcétera, para que la palabra de Dios sea predicada. Porque aquí dice, ¿cómo van a predicar si no fueren enviados? Entonces, de la forma que tú tengas, ¿verdad? Pero tenemos que contribuir a que aquellos que han sido enviados y que están haciendo la obra, pues puedan, sí, ya vi, muchísimas gracias, puedan seguir haciendo y seguir llevando a cabo esta obra. Y oremos para que el Señor siga levantando y para que siga enviando, ¿verdad? Dice después, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies, dice, de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces aquí nos quitamos tantito el casco, ¿verdad? Y ya nos dio el Señor una buena descalabrada hace rato en esta confrontación necesaria de hacer la obra de la Gran Comisión. Y aquí quiero, digamos, hacer un paréntesis para aquellos que ya están anunciando las buenas nuevas. Tú que ya lo estás publicando, tú que estás orando por otros, tú que estás compartiendo, no tienes que ser pastor para que esto aplique para ti. No dice cuán hermosos son los pies de los apóstoles o de los profetas o de los pastores, aleluya. Dice de los que anuncian buenas nuevas. Y esto es para todos. No necesitas un título. No necesitas un don especial, no necesitas un nombramiento, necesitas tener la convicción del versículo 17. Por eso quise empezar al revés, de atrás hacia adelante. Los que se van conectando, vimos primero el versículo 17. La fe es por el oír por la palabra de Dios. Regresamos y dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Obviamente la paz con Dios. Por eso aclara, de los que anuncian buenas nuevas. Ahora, ¿tú sabías que evangelio es lo que significa? Buenas nuevas.
es básicamente el plan de salvación, solamente que aquí no dice de los que anuncian el evangelio, sino que se traduce de forma explícita de los que anuncian buenas nuevas. Y no dice algún título, no dice de los pastores que anuncian buenas nuevas. Y esto nos aclara otra vez que anunciar las buenas nuevas no es exclusivo ni del liderazgo ni del grupo de evangelismo de la iglesia. Yo siempre he dicho que el grupo de evangelismo no tendría que ser considerado como un ministerio, que no debería de existir. No me malentiendan, aguántenme tantito. Porque toda la iglesia tendríamos que ser parte del grupo de evangelismo. Entonces, un ministerio es como un grupo exclusivo que se dedica a una cosa exclusiva. El evangelismo es de todos y todos deberíamos de participar y toda la iglesia tendríamos que ser, por así decirlo, si le quiere llamar ministerio, el ministerio de evangelismo. Tristemente hay tanta apatía que se requiere alguien que organice y que esté motivando y animando, y ni aún así muchos participan, ¿verdad? Pero a ti que ya lo estás haciendo, porque ya la hora de las pedradas celestiales ya pasó, a ti que sí lo estás haciendo, felicidades, gracias a Dios por tu vida. Y lo que yo tenga que decirte, sé que no es muy importante en cuestión de ánimo, de felicitación, pero es el Espíritu Santo a través de Pablo diciendo: tus pies, en sentido figurado, porque a lo mejor están llenos de callos y de hongos y de ojos de pescado, ¿verdad? Pero tus pies, en ese sentido figurado, es decir, los caminos que está recorriendo tu vida, son, ante los ojos de Dios, hermosos. Son hermosos. Repito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, y lo dice con signos de exclamación, de los que anuncian buenas nuevas. Es el Espíritu Santo diciéndote: felicidades, gracias a Dios por tu vida. Tu vida es hermosa, lo que estás haciendo es hermoso, vale la pena. Que nada te desanime, que nada te agüite, no te detengas de hacerlo. A lo mejor la gran mayoría te ha rechazado. A lo mejor mucha gente no ha aceptado el mensaje. A lo mejor no has visto todo el fruto que quisieras. Aún así dice: tus pies son hermosos, los que anuncian las buenas nuevas. Entonces yo no sé si eres pastor y lo haces en tu iglesia. Yo no sé si eres un congregante que lo hace desde sus redes. Se volvió muy común desde la pandemia que algunos jóvenes a través de TikToks y de videos en YouTube abrían sus canales y compartieran. Si lo haces simplemente a través de un texto, si lo haces compartiendo lo que otros predicaron, si lo haces regalando folletos. Hay quien compra paquetes y paquetes de Chicks que cuestan como 5 pesos aproximadamente, y son como historietitas que tú puedes encontrar en la librería de tu iglesia o en cualquier librería. Seguramente los deben de tener, ¿verdad? Y que compran y los regalan en la gasolinera y en el súper y al cerillo y por todas partes. Ponle ahí tu teléfono o un teléfono de la iglesia, lo que sea, para dar seguimiento, y son a través de historietitas, ¿verdad? Y como cuentitos vaqueros mexicanos pero cristianos. Historias que nos llevan a fin de cuentas a Cristo. Algunos un poco amarillistas, ¿verdad? Pero otros muy buenos. A mí de niño me encantaban y me los sabía todos, y hay más de 100 títulos distintos. Entonces hay muchas formas. Regalando CDs, aunque ya no está muy de moda, ya muchos dispositivos ya no usan el disco, pero de la forma en que tú puedas hacerlo, de la forma que sea más factible en tu comunidad, pero anuncia las buenas nuevas. Y entonces alégrate porque estás cumpliendo con uno de los propósitos más grandes para el cual fuiste creado. Mucha gente está esperando, y será parte también de lo que hablamos el domingo, así como que un ángel se le aparezca y le diga: este es tu propósito, y como que tengo que caminar y caminar y caminar para llegar a él. No, vivir es tu propósito. Al vivir estás cumpliendo con tu propósito, pero vivir para Cristo, anunciarle en todo lo que haces. No es llegar a un punto, es glorificarle durante todo el camino. Si habláramos de una meta, híjole, muchos hombres de Dios que fueron grandemente usados, diríamos, vivieron sin propósito, porque ¿dónde terminó Juan, por ejemplo? En la isla de Patmos, sin nadie. Claro, escribiendo el Apocalipsis, lo que tú quieras, pero sin predicarle a nadie. No es de que terminó pastoreando una iglesia de multitudes. No, ahí aislado, solito. ¿Dónde terminó Pablo? En una casa en Roma, como prisionero, con muchas libertades y derechos, pero a fin de cuentas sin una libertad total. ¿Dónde terminó Esteban? Apedreado.
Cuenta la historia secular que todos los apóstoles originales que el Señor llamó terminaron siendo martirizados por su fe. Entonces, mucha gente a veces vive estresada y preocupada y afligida. ¿Cuál es mi propósito y a dónde voy? Que el Señor te guíe, pero todo ese camino es parte del propósito. No es en 30 años que llegue a tal lugar y todo el camino que ya pasó, ¿qué? Vivir siendo la luz del mundo, vivir siendo la sal de la tierra, vivir siendo embajador en nombre de Cristo, vivir anunciando las buenas nuevas, vivir glorificando a Dios en toda tu manera de vivir. Ese es nuestro propósito. ¿En qué me baso para esta conclusión? Colosenses 1:15 en adelante. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Nosotros mismos como creación fuimos creados para Él. Nuestra vida tiene que darle gloria. Ese es nuestro propósito. Glorificarle, anunciarle, reflejarle con toda nuestra manera de vivir, en todo lo que hacemos. Cuando no puedas compartir verbalmente, que tu vida dé testimonio, que la gente vea algo diferente en cómo tú hablas, cómo tú piensas, cómo tratas a tu familia, en la alegría que tienes, en la paz que tienes, en los hábitos que tienes, en cómo tratas a los demás. Busca de una u otra forma anunciar las buenas nuevas, y cuando lo hagas, alégrate, porque dice Dios, tus pies son hermosos. Repito, figuradamente. A lo mejor están llenos de callos y lo que quieras, como ya lo vimos, pero los caminos que está tomando tu vida es a lo que se refiere. Eso es hermoso ante los ojos de Dios, y felicidades. Yo les animo a los que ya tienen tiempo en Cristo, que le enseñen lo que saben a alguien más. Acércate con tus líderes. Seguramente en tu congregación hay grupos de estudio, hay casas de vida, o grupos conexión, o grupos de discipulado. No importa cómo les llamen, es lo de menos. Un espacio donde alguien en su casa, en un café, comparte de la Biblia. Si tú tienes poco tiempo en Cristo, tu prioridad es ahorita recibir. Es como un niño, recibir leche y crecer espiritualmente, pero en algún punto se nos enseña en esta analogía del crecimiento espiritual que el niño tiene que crecer, y así como el niño de adulto ahora alimenta a otros, en algún momento tú tienes que alimentar a otros. No podemos ser ovejotas así gordas, llenas de conocimiento, que no le enseñen a los demás, porque incluso probablemente vas a acabar envanecido. Enseñarlo te vuelve humilde, te vuelve sensible, te hace disfrutarlo. Es entonces que no es solamente información, sino que es formación, y no hay mayor bendición que compartirla con los demás. De gracia recibiste, da de gracia, y es más bienaventurado dar que recibir. Y siempre lo enfocamos a lo material, pero también aplica lo espiritual, porque lo espiritual vale más que lo material. Entonces, qué triste otra vez, como hace rato hablábamos, siempre que se habla de sembrar, se habla de dinero y nunca de la palabra. Desde ahí el corazón del líder está un poco desviado. Y ahora, cuando hablamos del crecimiento espiritual, en el sentido de que la persona maduró porque tiene la capacidad de dar, siempre nos enfocamos en el dar, en lo material, y no nos enfocamos en que es más valioso lo espiritual que lo material, y que a lo mejor no tengo mucho material que aportar, pero que espiritualmente tienes tiempo en Cristo, conoces de la palabra, y eso es lo que puedes dar. Y es un tesoro mucho más valioso que todo el dinero del mundo, porque todo el dinero del mundo no trae fe. En cambio, por el oír la palabra, sí viene la fe, como ya lo vimos. Entonces comienza un estudio. No tienes una iglesia. Hay muchos casos. Hay algunos de ustedes que nos siguen de ciertas regiones de Sudamérica donde no hay iglesias. Algunos nos han dicho, ¿sabes qué? Pues mi iglesia predica pura herejía. Si están bien cínicos, comienza en tu comunidad, comienza con tu familia, comienzan a reunirse y comienza tú a enseñar. Pastor, pero no sé cómo hacer un mensaje. En lo que aprendes, toma tus notas de lo que estudiaste en la semana a través de enseñanzas como estas, enriquécelas con lo que el Señor te vaya mostrando, estúdialo, platiquen el tema, profundicen en el tema y enseñen esto. O sea, pretextos no hay, y menos en estos tiempos, mis hermanos, donde tenemos tanto material a través de las redes sociales. Entonces, este es un claro ejemplo. Terminas el mensaje de hoy, ya captaste la esencia del mensaje, terminó, se queda ahí disponible, te tomas una hora más para tomar tus notas, los versículos, apuntes, le pides a Dios en oración que te guíe, y mañana con la gente que esté en las mismas que tú, ¿sabes qué? Vamos a reunirnos y a comenzar a estudiar. ¿Sabes que así han comenzado cantidad de iglesias? De hecho, así eran la mayoría de las iglesias en la iglesia primitiva. Eran
pequeños grupos en casas, a veces en cuevas, pero ahí es donde nacían, en casas donde estudiaban la palabra de Dios. Muchas iglesias que tú no imaginarías comenzaron así. Muchas de las grandes iglesias, digo grandes en su asistencia, comenzaron de esta forma. O sea, mucha gente piensa que llegó alguien, rentó un auditorio gigante. No, muchas de ellas fueron en pequeños grupos, en casa, que fueron creciendo. Entonces tú dices, no, donde yo vivo no hay iglesias. No estoy diciendo comienza una iglesia, no, comienza a hacer lo que hacemos como iglesia. La iglesia somos nosotros. Comiencen a reunirse, a estudiar, a alabar, a orar juntos, que no sea esto un pretexto. Ahora, no lleves esto a extremos, ¿verdad? De que ya tienes una iglesia, pues voy a comenzar en mi casa y hacer una división, ¿no? Ya tienes un lugar, por eso lo primero que te dije es, y estás en una iglesia, ve con tu autoridad espiritual y dile, ¿sabes qué? Ya tengo ya tanto tiempo en Cristo, conozco la palabra y tengo la carga por comenzar a compartir. Dicho otra forma, ¿quieres predicar? Pues predica, porque mucha gente está esperando que la pongan en el púlpito. Yo te conté hace tiempo, no como presumiendo ni nada, simplemente como un testimonio como un ejemplo de lo que estoy enseñando y como un testimonio de que creo lo que estoy enseñando y he vivido lo que estoy enseñando, que cuando era un joven sin ningún liderazgo, parte del grupo de jóvenes que había empezado a aprender y que tenía muchas ganas de compartir, pues yo no esperé a que me dijeran, vas el siguiente domingo y predicas. Para eso pasaron muchos años. Yo quería predicar y pues prediqué. Y comenzamos, te conté, con el grupo de evangelismo a salir a las calles, a predicarle persona a persona, tras bambalinas, sin reflectores, a compartir. Pues, ¿quieres predicar? Predica. Pasaron los años, había necesidad de estudios bíblicos en la congregación, no había más que uno, no había mucha asistencia por diferentes factores. Detecté que había necesidad de un estudio donde hubiera un poco más de cercanía con las personas, que os orara por las diferentes necesidades. Pedí permiso a mi autoridad, al pastor que estaba en ese momento en la iglesia a cargo. Empecé con ese estudio y pues todos pensamos que irían 2, 3 personas y pues bueno, gracias a Dios hubo buena respuesta y después terminó siendo por muchos años el estudio, digamos, lo oficial que había entre semana. Y no solamente pues para jóvenes, sino también iban adultos. De hecho, un ex pastor, y por eso lo menciono porque ya no está con nosotros, ahí con cosas que tuvo que tratar en su momento en su corazón, con cierta envidia, pues se enojaba. ¿Y por qué con Jesse van matrimonios? Si no es pastor de matrimonio. Le digo, pues yo, ¿qué quieres que haga? ¿Quieren venir? Les edifica la enseñanza, pues no los puedes obligar a que no vengan, ¿no? No, es que yo soy el pastor de matrimonios. Pues sí, pero yo no estoy predicando de matrimonios. Yo enseño la palabra y les gusta venir, ¿no? Y son bendecidos y no porque les hablara bonito, ¿eh? Antes, si ahorita, como hace rato, confrontamos, hoy he aprendido a hacerlo con un poco más de sabiduría, de tacto. He aprendido a jamás ser cobarde con el fondo, pero buscar ser muy astuto con la forma, que la confrontación edifique, no que llene de culpa ni vergüenza, etc. Y antes también tenía eso claro, pero digamos que hoy a lo mejor el Señor me ha enseñado a usar con más elegancia la espada. Antes la agarraba y no era espada, era machete, era pa, ¿verdad? Y aún así, pues la gente era bendecida e iban. Entonces, a lo que iba con todo esto es, no espera que me dijera, ya eres pastor, predica, ahí está, tus redes y la gente. No, pues quieres predicar, predica. No, es que no me dan chance en mi iglesia. No, lo que tú quieres es que la gente te vea entonces. Lo que tú quieres es fama, lo que quieres es renombre, reconocimiento. Es enaltecer tu ego, tu orgullo, tu soberbia. Es ser famoso en tu congregación. Para predicar tienes el mundo entero. Súbete a los camiones, inicia un vivo en tus redes sociales, predícale a todos tus amigos no cristianos que están en Facebook. No necesitas más que con tu mismo teléfono, te pones ahí un tripié o en libros, con lo que sea, le pones iniciar transmisión en vivo, les notifica, a ver qué locura está diciendo y comienza a compartir, comienza con tu testimonio, comienza a contar lo que Dios ha hecho en tu vida, como aquel ciego que le preguntaron, ¿y quién te sanó? ¿Y dónde estás, señores? Yo solo sé que antes era ciego y ahora veo. O sea, pretextos no tienes. Tengo un día en Cristo, comienzo por mi testimonio.
No vas a dar una serie de teología sistemática, evidentemente, ¿verdad? No vas a comenzar a hablar del Apocalipsis porque sería otro extremo y no es recomendable porque así inician muchas sectas. Primera de Timoteo 3 habla de que el pastor no puede ser un neófito, alguien recién plantado con poco tiempo en Cristo, justamente por esto. Pero comienza con como este ciego. Te voy a contar mi testimonio. Te voy a contar lo que Dios ha hecho en mi vida. Te voy a contar cada semana lo que voy aprendiendo, lo que voy captando. Oye, que respóndeme esto, el otro. ¿Sabes qué? No sé, tengo poco tiempo, pero déjame lo pregunto y te respondo la próxima semana. No hay pretextos, aunque sea tu testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, de lo que tú has aprendido. Por ahí podemos empezar. Entonces tienes el mundo entero para ser un predicador del Evangelio. Tienes el mundo entero para ir y compartir la palabra de Dios. Tienes a gente ahí aplastada en las bancas de los parques durante horas para acercarte. ¿Puedo orar por ti? ¿Tienes alguna necesidad? Me gustaría orar por ti, por tu familia, por tu salud, por tus finanzas. Mira, yo creo en Dios, y con un diálogo tan sencillo puedes comenzar. Hola, ¿cómo estás? ¿Me regalas 10 minutos? Oye, pues ¿tú qué opinas de esta vida y cómo está la moral en las familias? ¿Y tú crees en Dios? ¿Practicas alguna religión? Empieza como una plática. No es llegar con un discurso prefabricado, monótono. Es pedirle al Señor que Él te vaya guiando y a través de una plática casual puedes comenzar a presentar las buenas nuevas. Pues vuelvo a repetir, ¿quieres predicar? Predica. Me llegó un joven conmigo cuando era líder de jóvenes, o creo que ya era pastor de jóvenes, y me dice, oye, pastor, ¿qué tengo que hacer para predicar? A mí me gustaría predicar. Le dije, no, pues preparar tu mensaje y compartirlo. ¿Así de fácil? Le dije, sí. Y me dice, ¿y cuándo podría empezar? Cuando quieras. Dice, la próxima semana, eran las reuniones en viernes en ese entonces. ¿El próximo viernes puedo empezar? Sí, por supuesto que sí. Él pensaba que le estaba hablando yo de predicar en el grupo de jóvenes, con los 130 jóvenes que íbamos aproximadamente cada viernes. Ok, el próximo viernes aquí estoy listo para predicar. Y cuando llega, ya estoy listo. Le dije, no, mi hermano, yo nunca te dije que aquí. Tú me preguntabas qué se necesitaba para predicar. Yo te dije que no había ningún requisito más que prepararas lo que ibas a predicar y que predicaras. Donde quieras, ahí está el mundo entero. Hay un montón de jóvenes en adicciones allá afuera. Hay un montón de centros de rehabilitación allá afuera. Hay un montón de gente necesitada. Hay muchísima gente que necesita escuchar el Evangelio. Ve y predícale a todos ellos. Ah, no, yo me refería a predicar aquí en el grupo de jóvenes con todos ellos. Ah, entonces lo que tú quieres no es predicar, es que te vean cómo predicas, lo cual es distinto. No quieres presentar a Cristo, te quieres presentar a ti, utilizando a Cristo como pretexto para que te conozcan. No, pastor, quiero predicar. Pues entonces ve y predica. Lo puedes hacer todos los días. No esperes a que te den un título. No esperes a que te pongan allá arriba. Y aclaro, no estoy incitando a la rebeldía. Estoy hablando de la gran comisión que nosotros tenemos. Y ahí sí, y quizá algunos que son ahí luego medio manipuladores y celosos no les va a gustar ni convenir lo que voy a decir. Pero déjame decirte algo. Para predicar de Cristo no necesitas permiso de nadie, porque es una orden. Entonces, por decencia, para que tengas su apoyo en oración, para que te den ciertos consejos, qué bueno que vayas y que le cuentes a tu pastor. Pero donde te diga que tú no lo puedes hacer, híjole, habría que cuestionar seriamente sus motivaciones. Salvo que tengas, como ya lo vimos, muy poco tiempo y que aún así podrías comenzar con tu testimonio, como aquel ciego. Pero se la podría comprar, ¿no? Que sabes que te quiere guardar, de que te hagan preguntas que no sepas, que te puedan tropezar, ok. Pero que tienes tiempo en Cristo, que tienes bases bíblicas, no lo sabes todo, pero tienes una base de conocimiento, tienes convicciones firmes y que te digan, no lo hagas si no es porque yo te envío, está contradiciendo a Jesús. Y si yo fuera tú y tuviera que obedecer entre hacerle caso a mi pastor o a Jesús, 1000 veces elegiría hacerle caso a Jesús.
Te lo cuento porque lo digan hermanos: oye, pastor, te quiero dar mi reporte, perdón que no te he contado, pero mira, armé un grupo con mis cuates y vamos y salimos y predicamos y otra familia, nosotros vamos con familias y repartimos despensa y ayudamos y predicamos y nosotros vamos y hacemos ayuda social y predicamos, perdón que no te había dicho, pero ¿por qué me pides perdón? O sea, gracias por contármelo y gloria a Dios, vamos a contarle a otros. De hecho, los actuales coordinadores de evangelismo de Toluca, así comenzó la historia. Llegaron a contarme un día: oye, que con nuestras familias y amigos hacemos esto y te queremos contar. Dije: padrísimo, ¿podemos invitar a más? Sí. Y empezamos a compartir otras familias y de repente pues acabaron siendo los coordinadores del grupo de evangelismo. Pero ellos empezaron sin ninguna intención ni motivación más que reunirse con otras familias, amigos y conocidos a compartir de Cristo. Entonces les digo: gracias por contarme, ¿verdad? Y vamos a orar por ustedes y tenerlos ahí en cuenta y compartirlo con el grupo de oración para que los tenga ahí. Pero no tienen que pedir permiso para predicar porque es una orden. Es una orden. ¿Cómo le explico? Es como si el dueño de una empresa le manda al que trabaja en la limpieza que barra cierta área y le avisa a todo el personal: hey, lo mandé a que barra. Y de repente llega el gerente envidioso y: no, tú no puedes barrer aquí, si yo no te lo autorizo. Perdón, pero me lo dijo el dueño que está por encima de ti. Entonces es un mandato que todos tenemos. Y aquí podríamos también incluir alguna otra serie de órdenes que, sin salirnos de los límites de lo correcto, son un mandato. Oye, pastor, ¿podemos reunirnos en nuestra casa a orar un grupo de hermanos? ¿No me tienes que pedir permiso para eso? O sea, tendría que ser yo el más enfermo, manipulador y de celos y timorato y miedoso y falto de confianza en Dios para pedir que para eso me pidan permiso. O sea, es una orden que oremos a solas y en conjunto. Yo quisiera que todas las familias tuvieran grupos donde se juntaran a orar. Entonces vuelvo a lo mismo, ¿no? Gracias por contarnos y lo que quieras, y les damos ahí cierta dirección. Lo malo es cuando se salen de los límites de lo correcto. Una vez pasó, por ejemplo, en la iglesia de Santa Fe, que un grupo de hermanas se juntaron y una de ellas empezó ya no a orar. Y empezó ahí a pseudo profetizar y a liberar, y se salieron ya y empezaron a pasar cosas que ya no fueron de provecho y de bendición. Pero juntarse a orar por sus necesidades, por su comunidad, por sus familias, por su país, o sea, eso es a lo que me refiero, dentro de esos límites, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, si vale la pena pues que te acerques. Hoy estamos haciendo esto para que te orienten, que sí, que no, pero no requieres permiso para eso. O sea, hay de mí si les digo: no se pueden juntar a orar más que en nuestras reuniones de oración, aleluya. A eso es a lo que me refería. O sea, cuánto celo, cuánto miedo de que se haga un grupo y que haga una iglesia tendría que haber en alguien para que prohíba que se haga lo que Dios mandó hacer. No me voy a desviar al tema de la oración, ya estamos pasados de la hora. No logré terminar en 40 minutos, como les dije al principio. Y en cuanto a la predicación de la palabra, ve y predica. Tienes una iglesia, cuéntales que lo estás haciendo, que oren por ti, que te den consejo. Si te dicen que no lo hagas y tienes tiempo en Cristo y tienes convicciones firmes, no sabes toda la Biblia, ni yo ni nadie la sabemos, pero tienes una base de sana doctrina, va a sonar súper polémico esto, y Dios sabe que no lo hago con la intención de incitar a la rebeldía, ni división, ni nada. Estoy totalmente en contra de eso. Pero no les hagas caso, porque Jesús te mandó a que lo hicieras. Entonces, llegando al cielo, ay de ti si dices: Señor, no obedecí tu palabra porque obedecí la del hombre. Ve y haz discípulos. Es una orden para todos. Compartir las buenas nuevas es una orden para todos. Hazlo con el respaldo de la autoridad. Pero yo te recomendaría que te pusieras a orar seriamente si ahí es donde Dios te quiere. Si tu autoridad te está prohibiendo, sin ninguna razón, con un respaldo bíblico, más que sus celos y sus miedos, que tú prediques la palabra. Uy, 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 ay, ay, ay,
Y con esto terminamos. Dios, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Te pedimos perdón si hemos desaprovechado las oportunidades y medios para compartir. Y si hay personas en quienes pudimos haber sembrado la semilla de la palabra y no lo hicimos. Señor, te pedimos que tú nos des una nueva oportunidad y que nuevamente pongas a esas personas y esos momentos y situaciones y que nos recuerdes a través de tu Espíritu Santo que nos estás enviando, Señor, como embajadores en nombre tuyo, a hacer luz y a hacer sal. Padre, que podamos seguir apoyando y orando por aquellos que han sido enviados, gozarnos, Señor, si nosotros estamos en esos pies que anuncian o que nos llevan camino a anunciar las buenas nuevas, y que levantes a más personas, Señor, con un fuego por hablar de ti, que esto puede iniciar un verdadero avivamiento, caracterizado no por lo que pasa dentro del auditorio donde se reúne la iglesia, sino por lo que hace la iglesia fuera del auditorio donde se reúne. Que tú pongas más esta carga en todo líder, en todo pastor, Señor, que podamos tener una agenda que trascienda la nuestra, que sea la tuya, y que no sea gobernada ni por celos, ni por miedos, ni por legalismo cuadrado, Señor. Que como aquella vez cuando llegó Josué con Moisés y le dijo, mira, ellos profetizan y no son de nosotros. Aún Moisés le dijo, yo quisiera que todos lo hicieran. Que pueda haber más líderes como Moisés y menos con el sentir que tuvo Josué, al menos en ese momento. Josué con un celo personal. No son de mi grupo. Moisés con un celo celestial. Son del grupo de Dios y eso es lo que importa. Que nos podamos gozar cuando otros te anuncian. Que los podamos apoyar, orar por ellos, aun cuando no sean, por así decirlo entre comillas, de nuestro grupo. Lo importante es que pertenezcan al tuyo. Que así sea hecho, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, mis hermanos, aviso solamente antes de despedirnos, 2 minutos y nos vamos. Mañana nos vemos, me toca mañana con el grupo de jóvenes. El mensaje no se transmite en vivo, pero les recomiendo el que se subió ayer. Ahí está, abajito de esta publicación. No me acuerdo el título exacto, pero era Viviendo la mejor de tus vidas, alguna cosa así. Fue el mensaje del Congreso de Jóvenes, donde hablamos de la bendición que es vivir dentro de la voluntad de Dios y cómo no se compara ningún tipo de plan a ese. Si no eres joven, también te va a edificar el mensaje. El domingo nos vemos aquí en casa, en Villanueva para el Mundo Toluca. Me toca compartir el segundo y tercer servicio. Estará el pastor Yoshi en el primero, por si quieres aventarte domingo de 2x1, ¿verdad? O de 3x1, aunque el segundo y tercer servicio será el mismo mensaje. La continuación de la serie de Dunamis, una iglesia con poder. Y la próxima semana por aquí nos vemos todavía. Probablemente el jueves de Semana Santa, probablemente, más bien es un hecho que el jueves 6 no estaremos transmitiendo y ya les confirmo el 13, pero creo que estaremos suspendiendo esas 2 semanas, esos 2 jueves, pero el siguiente, que es jueves 30 de abril, todavía por aquí nos vemos si Dios quiere. Creo que es Día del Niño, ¿verdad? Pues bueno, ya lo festejamos en la mañana y en la noche aquí nos conectamos. A ver si mi hija se anima a compartir conmigo un mensaje especial de Día del Niño, o a ver que ya luego les comentaremos, pero seguimos en contacto. Cualquier aviso, recuerden que siempre por aquí lo publicamos. Pasen bonita noche, que Dios los bendiga y